Pedimos un aplauso a Dios por su vida y les pedimos que pasen adelante. Yo les digo, hablar del testimonio, yo digo, bendita estrategia que esta fraternidad ha puesto para que usted y yo estemos este día acá. Por favor. Qué enorme privilegio que nos regala el Señor estar aquí con ustedes, confirmando una palabra que el Señor nos dio en los momentos de nuestra prueba, que nos iba a parar en lugares de privilegio, y este es un lugar de privilegio. Mi nombre es Manuel Hernández, 36 años de edad, felizmente casado, padre de familia de 3 hermosas niñas y un varoncito que está en proceso de adopción. Vengo de una familia disfuncional, una familia pues numerosa, 3 hermanos, conmigo somos 4, humilde, trabajadora. Pues mi padre era empleado, en su momento le dieron su tiempo y comenzó una empresa. Ni habíamos cumplido la mayoría de edad, una empresa bendecida por el Señor. Pero no me gustaba mucho lo que se dedicaba. Mi papá sí lo apoyaba, pero no hacía el 100%. Entonces yo en ese momento conocí el movimiento de dinero y me gustó eso, me gustó el comercio, porque él pues se dedicó a eso, todavía se dedica a eso. Salgo de casa a muy temprana edad, pongo mi primer negocio y todo me salía bien. Y yo pensaba que era porque yo podía hacerlo y lo podía hacer de la mejor manera. Mas no sabía pues que el Señor era el que me bendecía. Trabajamos en política bastante en nuestro país, y en esas andadas conozco ahora la que es mi esposa. Ella es de Oriente. Pues la conocimos en eso, en la política, y luego me la traje para la casa porque ella quedó embarazada. Pero yo no quería quizás como una responsabilidad, solo veía que ella quedó embarazada, pues dije, me la voy a traer. Yo seguía pues en mis andadas en el mundo. En eso estábamos cuando llega una orden de captura con 2 horas de allanamiento. Pues nos llegan, botan en los portones de las puertas. Era un buen grupo numeroso de policías. Yo no sabía qué es lo que pasaba. Uno de mis negocios es el alquiler, la compra de vehículos en ese momento. Pues llegan y me dicen, ya me tiran al piso, ya me ponen las esposas. Me estaban acusando de 5 delitos. Uno de ellos era el delito de tráfico ilícito de droga. Pues yo le dije al licenciado encargado del operativo, le dije, aquí puede traer una retroexcavadora, puede traer, hágame las pruebas que quiera. Pues yo me dedico a esto, quizás en uno de mis vehículos que andan alquilados cometieron algún delito. No, me dijo, no es eso, me dijo. Con el tiempo te vas a dar cuenta, me dijo, qué es lo que es. Bueno, y yo pues no sabía qué es lo que pasaba, pues. No sabía qué es lo que me esperaba. Me llevan detenido por 72 horas a Bartolinas. Me acuerdo que nomás llegué, se me acercó un policía, de los que te fichan, te registran, y me dice, te veo afligido, me dijo, la mejor solución es aceptar al Señor, me dijo. Fíjese que no, le dije yo, porque yo soy inocente de lo que me acusan, le dije, y Dios es justo, le dije, yo voy a salir de acá, le dije. Vaya pues, me dijo. El día siguiente era la noticia grande en todos los medios de comunicación nacionales e internacionales, que habían desbaratado una organización que se dedicaba fuertemente al trasiego de drogas a nivel internacional.
Y ahí aparecía mi persona en calidad de socio. Habían 2 muchachos más en el proceso que no los conocía. Pues en ese momento estábamos como la peor película, como el peor delincuente. Y dentro de todas las noticias también pues nos involucraban con este señor de México que se va de la cárcel, que lo vuelven a agarrar, señor famoso. Imagínense qué grande era el gigante, pues, pero para Dios no había nada imposible. Comenzamos a vivir el proceso, no sabía de qué es lo que se trataba, no sabía en realidad de qué manera habían hecho todo esto. Pues llegaron mis abogados, me dice, la situación es delicada, me dice, es grande lo que te acusan, me dijo, pues, era terrible todo eso. Pasan las 72 horas y nada. Pasaron los 5 días, me voy a audiencia. Una audiencia que fue muy breve, donde pues el juez me manda para 6 meses de investigación y con derecho a un penal. Y eso es lo que me afligía, porque nunca había estado detenido y ahora estar detenido por un delito que no he cometido y conocer un penal, eso ni comía y me ponía mal. Mi familia estaba fuera del juzgado, ahí estaban mis niñas. Niña, pues, la chiquitita tenía 9 meses, la que le seguía tenía 1 año, 10 meses. Definitivamente ese era mi dolor, saber pues que ellas necesitaban de mí y yo no estaba con ellas. Y como tengo una familia numerosa también, ahí estaban mis padres, ahí estaban mis suegros, que los amo mucho, mis cuñadas, pues afuera del juzgado. Y ya regresé a Bartolinas desconsolado, pues que no había habido justicia, decía yo. Y al día siguiente veo a este policía y le digo, venga, le dije, yo quiero hacer la oración aquella que usted me ofreció, le dije. Y yo dije, la voy a hacer porque esta señora, a ver qué pasa, dije. Así de esa manera lo hice en Bartolinas y tuve mi primer encuentro con el Señor. Pero yo creía en mí, todavía no creía en el Señor, que yo era inocente y que iba a salir de eso. Y lo hice solo por hacerlo quizás, pero no lo hice con el corazón, con la entrega que Dios quería que lo hiciera. Les paso a mi esposo. Bueno, yo vengo de una familia donde a nosotros se nos enseñó todo el tiempo a buscar la bendición de Dios, pero andando en medio de esto de la política, lo conozco a él y se me olvidó completamente. Entré en esa zona de confort donde no me fue más fácil acomodarme al tiempo de él. Él era un hombre completamente adicto al trabajo, todo el tiempo pasaba trabajando, nunca tenía tiempo para nada, y el fin de semana, el domingo que dedicaba era para nosotros. Entonces para mí en ese tiempo decía, era como ir a perder el tiempo a la iglesia, porque era el único día que nos quedaba libre para poder salir a cualquier parte. Yo soy la mayor de 5 hermanos y pues cuando nos venimos a vivir aquí a San Salvador, que salimos del control de mi mami, que es la que siempre estuvo pidiendo y orando por nosotros para que camináramos por el camino recto. Ella fue una mujer que todo el tiempo nunca se cansó, a pesar de que vio que cada quien empezó a vivir su vida loca como mejor le pareció. Siempre a las 4 de la mañana, como hasta el día de hoy yo sé que lo hace, ella se levanta a pedir por nosotros para que caminemos por el camino correcto. Viene y de repente pues pasa esta situación en nuestras vidas. No estábamos absolutamente nada que ver con Dios. Estábamos pensando que porque la vida nos sonreía, pensamos que la plenitud como humanos es el hecho de estar bien económicamente, y como él estaba bien, fue el mejor momento para él. En ese momento es cuando Dios entra y nos quiebra las alas. Esta es una situación que le puede pasar a cualquiera. De una venta de un vehículo, tomaron un mal profesional, tomó las fotocopias de los documentos de mi esposo y crearon unas empresas fantasmas con las cuales estuvieron delinquiendo, trayendo insumos para crear drogas desde China para
iban en tránsito a Guatemala. Lo que incautaron en ese momento y por lo que estaban acusando a mi esposo, lo estaban valorando en la cantidad de 256 millones de dólares. Aparentemente un gigante muy grande. Cuando nosotros nos damos cuenta de la situación, de lo que nos estaban involucrando y de lo que se nos venía encima, realmente lo único que pensamos es: tenemos muchos amigos, tenemos muchos contactos, hay mucha gente que nos va a ayudar en este momento. Todas las personas que tú crees que han aplaudido tus éxitos, las personas que no empiezan la fiesta si tú no estás, aquellos que has invitado y que todo el tiempo han estado a la par tuya, que te han palmeado la espalda cada vez que te ha ido bien. Tú pensás, y lo más lógico, que en un momento de dificultad, cuando la vida pues te golpea con una situación de estas, es que ellos van a ser los primeros en estar ahí. Y pues naturalmente en ese momento, cuando mi esposo me dijo: busca a fulano y anda a hablar con no sé quién, yo lo hice. Y pues los primeros abogados que llegaron a la Bartolina donde tenían a mi esposo fueron abogados de esta gente, pero en el momento que se dieron cuenta de que lo estaban involucrando a él, todos se hicieron a un lado y se fueron apartando. Y entre más caminábamos y entre más oscuro se hacía el camino, menos se iban perdiendo las imágenes de estas personas. En este camino es donde pues mi mami empieza otra vez a hablarme y a decirme: esto es un fuerte llamado de atención de parte de Dios, porque se te olvidó de dónde venía la bendición. El Señor los está buscando y Él solo quiere que ustedes se vuelvan a Él. Mis hermanos, inmediatamente que pasó esta situación, mi esposo es muy querido por ellos, entonces inmediatamente todos atendieron el llamado de mi mami, que realmente esto tenía que ver con Dios, y empezaron a congregarse, empezaron a buscar estudios para reunirse, empezaron a orar y a acercarse a Dios todos. Mientras tanto, nosotros que éramos los protagonistas de la historia estábamos completamente necios, no queríamos entender. Yo andaba para arriba y para abajo con mi suegra, íbamos para todas partes donde nos decían, nos reuníamos con tanta gente importante. Quiero decirles que yo sabía que mis teléfonos estaban intervenidos, y cuando a mí me caía una llamada, fuera quien fuera, yo siempre me ponía a hablar como con los que me estaban escuchando, y yo decía: si donde Obama me toca llegar, hasta donde Obama voy a llegar, pero con nosotros no se va a cometer una injusticia. Era lo que yo creía, porque hicimos tantas cosas, luchando en nuestras fuerzas, tocando puertas, reuniéndonos con gente importante, gente que yo escuchaba las llamadas telefónicas en altavoz cuando llamaban y querían intervenir y meterse para querernos ayudar, pero nada pasó. Cuando es Dios el que cierra una puerta, y cuando es Dios el que quiere entrar en tu vida y quiere hacerse notar, no va a haber rey, no va a haber presidente, no va a haber ministro, no va a haber diputado que pueda abrir esa puerta, porque cuando es el Señor, Él pone un muro y ahí vamos a topar y a topar, a darnos con la boca hasta que se reviente o hasta que entendamos. Bueno, pasa todo esto, vamos de regreso para audiencia. En todo este tiempo corrió y transcurrió mucho el tiempo, nosotros no entendíamos realmente qué era lo que pasaba, porque cuando a él se lo llevan, se llevaron carros, se llevaron computadoras, los teléfonos, y todo esto hicieron investigaciones, bitácoras de llamadas, investigaron pues lo de las computadoras, hicieron pruebas de cuestión de drogas a los carros, en nada. Y los detectives que durante casi 8 meses nos anduvieron siguiendo desde que habían agarrado la droga hasta que lo capturaron a él, cuando fueron a declarar siempre dijeron: nunca lo vimos haciendo nada ilícito. Entonces no entendíamos qué era lo que estaba pasando, porque lo único que a él realmente lo comprometía con esta situación era la firma que estaba plasmada en el documento de la empresa que se había formado, y de paso se habían equivocado. Entonces nosotros estábamos confiados que en el momento que se hiciera el estudio de esta firma y que diera la firma pues que no era de él, que por lo menos en este tiempo, mientras investigaban, a mi esposo lo iban a dejar libre, pero no fue así, sino que en esta audiencia lo mandan con más tiempo de investigación, y de paso lo sacan de la Bartolina donde estaban y nos dicen, lo mandan a un penal y lo sacan de un juzgado común a un juzgado especializado.
Los juzgados especializados en nuestro país fueron creados para el crimen organizado, fueron creados para condenar. Pero en ese momento los abogados a nosotros nos dijeron: no se preocupe, que todo es para que quede más esclarecido y para que en el momento que salga él en libertad, nadie le quepa duda que fue muy grande la investigación que se hizo. Pero no fue así. Bendita circunstancia la que utilizó el Señor para llegar a conocerlo. Verdaderamente Él, como es de fiel, hizo misericordia y lo que Él tenía preparado para nosotros. Venía en mi traslado para el penal, me iba peleando con el Señor. Le iba diciendo: Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué tanta gente que se dedica a este negocio? ¿Por qué no fue otra persona? Es lo que fui yo. Estaba siendo egoísta con el prójimo. Si la prueba era mía, no de él. Llega al penal, me dicen, en ese momento los penales estaban duros, estaban militarizados. Aquí venís a un penal, me dice, aquí no es como una Bartolina, aquí ver, oír y callar. Entré pues a un penal, a un recinto de casi 750 internos. Era duro para mí pues llegar en ese momento, ¿verdad? Pero era el Señor con uno ahí. Me dice el abogado al día siguiente: tranquilo, me dice, ya solicitamos la prueba grafotécnica, que es la que sirve para establecer si tú firmaste ese protocolo de esa notaria o no, me dice. Así que tranquilo, hace amigos, me dice, un mes más, me dice. Pues ese mes se cumplió casi un año para llegar a esa prueba. Comenzamos a vivir cosas, cabal, como lo dijo el muchacho en ese momento, el interno, cosas que no se veían afuera, cosas feas, pero era el Señor ahí actuando, limándolo a uno. Me acuerdo algo que marcó mi vida en ese proceso también fue un encuentro que tuve con el Señor muy especial. Estábamos en la propia prueba, no había visto a mis hijas estaban creciendo, ya casi iba a cumplir los 8 meses de estar en prisión. Hicieron un ayuno, me involucré en el ayuno, unos ayunos de veras que se hacen, ¿verdad? Ahí la gente pues clamando por su libertad, y me sometí. Me acuerdo que vi cosas también sobrenaturales que el Señor estaba haciendo pues ahí. También déjenme decirles que pasaron muchos malos pensamientos por mi cabeza, pensando pues que las personas que me habían metido ahí, unos profesionales que aún andan huyendo, abogados, y quizás tenía un resentimiento especial, que era con la licenciada que había dado fe a una firma que yo no le había hecho, y mucha gente se me ponía a las órdenes. Pero gracias a Dios era el Señor derribando todo ese tipo de pensamientos. Quizá más de alguna vez pasó también el suicidio por mi persona. Era también Dios obrando en mi vida. Llega la prueba grafotécnica, llega negativa, que no era mi firma, llegó con 9 errores caligráficos. De aquí me voy, dije yo, pues, pero no era así, era el propósito del Señor. Casi llegó al año, me acuerdo que en esa época también vi a mis hijas. Me dio resentimiento verlas casi al año porque ya las vi grandes y dije yo, no sé cómo hacen en realidad. Dije, pues hasta la fecha, casi llevamos un año, todo se perdió. Vehículos que andaban alquilados se los robaron, vehículos que estaban en talleres se los robaron. El dinerito pues que te queda por ahí te lo confiscan. Pues, de este tipo de delitos te confiscan todo. Pues mi familia endeudándose, hipotecando para poder salir adelante. Me acuerdo también que eso marcó mi vida cuando vi a mis hijas, cuando se retiraban de ese penal llorando porque querían que su papá se fuera con ellos, que ellos me decían, me acuerdo que me decían que no les gustaba el trabajo donde yo estaba. Era triste, era duro, pero era el Señor moviéndose en ese momento en nuestras vidas.
Nos vamos a la audiencia, como le dijo mi esposa. El juez en su momento nos manda para un juzgado especializado y nos manda sentencia. Yo pensaba que iba a tener mi libertad porque ya la prueba iba negativa. Pues no quería el Señor, porque nosotros no queríamos entender que era su propósito, y Él quería pactos y yo no los hacía, porque yo creía que era inocente y con mis propias fuerzas iba a salir, y no era así la situación. Nos regresamos desconsolados, mi familia nuevamente llorando, pues porque pasábamos, la situación se iba poniendo peor, cada vez, cada audiencia se iba poniendo peor. Regreso al penal, desconsolado, que no había habido justicia, porque nosotros la estábamos viviendo, por eso lo veíamos así. Nos regresamos, luego esperamos casi 2 años, 26 meses, subimos a audiencia. Yo creo que la suspendieron en 2 ocasiones. Pues a la tercera vez le hicieron. La habían programado para 3 fechas. La hicieron en un día, en hora y media. Pues en ese momento yo dije, pues de aquí me voy. Ya entran los abogados, tranquilo, me dice, no hay nada, me dice, no declares, dejándonos todos nosotros. Ok, le dije, está bien. Pues ya me dice el juez en ese momento, señor Garzón, párese, me dice, y me comienza a absolver. Me comienza a absolver de los 4 delitos, porque es un convito que te arman, pues, la parte acusadora. Pero me dijo, me dijo que para mí el delito que abarca todo es el delito de tráfico ilícito, me dice. Así me dijo que te condeno, me dijo, a 10 años de prisión. Y yo me quedé bien, no puede ser, tío. Me acuerdo que los muchachos que estaban en la parrilla se tiraron al piso, llorando como niños. Y yo solo me le quedé viendo, me acaba de condenar a 10 años. Y mis hijas, mi esposa, ¿qué van a hacer de ellas? Decía. Me acuerdo que el abogado salió huyendo, se fue de la audiencia. Mi esposa está derrumbada, y cabal así era. Bajamos. Yo le dije, tranquila, le dije yo. Me acuerdo que no boté ninguna lágrima, porque yo sabía que algo bueno iba a pasar. Tranquila, le dije yo, algo bueno va a pasar. Ya me subieron al microbús, ya llegué yo al penal. Ya no llegué como procesado, sino como condenado a 10 años de prisión. Y ahí estábamos, a 2 años, 2 meses de tanta lucha, de tanto esfuerzo, de estar incansablemente buscando por todas partes una solución, una ayuda, haciendo las 1001 cuestión, porque todo lo que a ustedes se les puede ocurrir que alguien entendido en la materia me aconsejó que se hiciera, lo hicimos, no dejamos ninguna cuestión que hubiera podido quedar la menor duda de que nosotros la hubiéramos hecho, se hizo, pero ahí nos estábamos llevando el premio a todo el esfuerzo y lo estaban condenando a él a 10 años de prisión en ese momento. En estos 2 años, 2 meses, yo alguna vez me reuní con mi familia a orar, y yo pensaba, con las oraciones de ellos y todo el esfuerzo que yo ando haciendo, pues estamos haciendo un buen trabajo, pero no era así. No queríamos entender realmente que Dios tenía algo que ver con el asunto. Así en esta vuelta de querer buscar de Dios, una de mis hermanas conoce a una amiga y la invita a fraternidad, a un evento de damas que se hizo como para una convención. Y ella venía más que todo por cumplir, pero dice que cuando estaba aquí sentada y escuchó el mensaje, se enamoró de fraternidad y se quedó. Así empezó a invitarme a mí a fraternidad, me emboscaba, todo el mundo estaba orando, ella tenía todas las servidoras de ese capítulo orando para que yo pudiera llegar, y yo no sabía, yo le decía, ¿cómo voy a llegar ahí a ir a hablar en las mesas? A mí no me gusta esa cuestión de estar hablando en las mesas. Cuando ya llegué la primera vez y me senté, solamente pude decir mi nombre, andaba el dolor a flor de piel y me solté en llanto, pero siempre me mantuve hermética, porque yo decía, la gente a uno lo margina,
tus amigos que son los que te conocen y que han estado toda la vida contigo. Alguna vez pedí una receta a gente que le habíamos ayudado y pedí una receta para poderle meter unas pastillas a mi esposo y dijo el doctor que no, porque lo podían involucrar en algo. Entonces, ¿cómo podía creer yo que iba a conocer gente que no nos conocía y que iba a poder sentir mi dolor como de ellos y que iban a poder guerrear a la par mía, orar y llorar mi dolor como si fuera de ellos? Y aquí la conocí en ese momento, cuando en una convención igual que esta, me acuerdo, yo estaba sentada allá por el medio y Jimmy estaba llevando, cuando él contó su testimonio, para mí fue impactante el hecho de lo que él estaba contando, porque era justamente lo que nosotros estamos viviendo. Y yo dije, Señor, si esto es verdad, si esta gente es cierto que está buscándote, si es verdad que tú estás en medio de esto, que ese hombre que está hablando venga y me toque la mano. Yo estaba hasta allá atrás y viene de repente y Jimmy salió corriendo y pasó por allá y me pasó pegando en la mano y yo me solté en llanto y dije, bueno, pues respuesta de parte de Dios. De verdad me enamoré de Fraternidad. Aquí es un oasis donde venimos y nos cargamos semana a semana, donde están esos ángeles, donde está esa familia de la fe que levanta tus manos, esa familia de la fe que está pendiente, que celebraron con nosotros, que lloraron cada momento cuando pasaban cosas que parecían que ya iba a salir, pero realmente pues llegamos a este momento donde llego yo triste y venía completamente devastada por lo que nos había pasado. Le hablo a mi hermana y nos vemos y ella me dice, es tiempo de que entendas qué es lo que está pasando. No es lo mismo, me dijo, que me diga, a mí me involucraron en un proceso difícil del cual Dios me sacó, a que él diga, yo estaba condenado ya por un juzgado especializado a 10 años de prisión y Dios me sacó de ahí. Entonces fue larga la plática, ella quería hacerme entender, quizás agarrarme el espíritu y levantarme, pero fue de verdad en ese momento, con esa plática, que mis ojos, pues la venda que estaba se cayó y yo dije, cierto, tenés razón, he agotado todos los recursos, me queda uno, todavía me queda Dios. Realmente para Dios era un mal negocio vernos en ese momento. Estábamos quebrados, estábamos con 10 años de prisión encima y pues ahí, cuando la gente te olvida, cuando has caído al fondo del pozo, cuando todo parece más oscuro, es el momento cuando Dios nos vio, cuando no teníamos nada que ofrecerle. Y viene pues esa noche, mando a mis hijas con mis papás, a todo el mundo. Esa noche fue mi cita divina. Me tiré al piso completamente quebrada, con mi corazón completamente humillado, y le dije, aquí estoy, dispuesta a servirte, dispuesta a caminar contigo, a ordenar mi vida, a ordenar mis prioridades y a ponerte en primer lugar. Si de algo te servimos, aquí estamos, porque yo sabía que no era garantía para Dios tomarnos en ese momento. Pero ahí fue ese momento. El siguiente día que mi esposo me llama, yo estaba contenta, tenía el ánimo levantado. Yo sentía que había resuelto grandes cosas con haber hablado esa noche con Dios y haberle expuesto toda mi tristeza. Le dejé literalmente mi carga a sus pies y le dije, yo me voy a encargar de lo tuyo, le dije, y tú encárgate de lo mío. Yo sabía que no podía pasar pues gran cosa a favor de nosotros debido a lo que había pasado. Era algo tan grande. Habían organismos internacionales que estaban aplaudiendo el hecho que mi esposo había sido condenado. Habían países que estaban encima hubieron hasta premios durante, las noticias dijeron, durante 2 años fue una de las cosas más grandes que se premió pues cuando a él lo agarraron. Entonces, ¿qué podíamos creer nosotros que podía ser favorable para nosotros? Nada en ese momento, pero yo estaba contenta. Y cuando mi esposo me llamó el siguiente día, le digo yo, Meme, nos vamos a casar. No le pregunté, ¿te querés casar? Estábamos en ese momento, pues estábamos viviendo en fornicación y desde ahí nosotros estábamos mal. No podíamos esperar que Dios hiciera algo a favor de nosotros o que ocurriera un milagro a favor de nosotros, porque desde ahí estábamos mal. Entonces le dije, nos vamos a casar, lo primero que vamos a hacer.
Entonces me acuerdo que él me dijo, no te mereces esto. Y yo le dije, no lo hago por vos, no lo hago por mí. Este es como mi pase a abordar, le dije, para que Dios vea que realmente queremos hacer las cosas bien. Yo sé que cualquier mujer dirá, ¿te casaste en un penal? Sí, me casé en un penal. Y quiero decirles que fue el lugar más especial, porque ese día decidimos cederle el control a Dios de nuestras vidas. Ese día hicimos a Dios la cobertura de nuestro hogar y lo invitamos a ser parte de nosotros y le cedimos el control total de nosotros. Bueno, nos casamos, él empezó, yo le dije, bueno, si querés pasar 10 años aquí vas a estar, ahí voy a estar yo haciendo fila, nunca te voy a dejar, voy a seguir viniendo a verte, pero tenemos la posibilidad de que Dios pueda hacer algo con nosotros. A todo esto pues yo ya estaba yendo a fraternidad y empecé a meterme. Solo nos casamos rapidito después que a él lo condenaron, nos casamos y yo pues hablé con la coordinadora del capítulo y empecé a involucrarme de verdad, a servir, a enamorarme de Dios, a comprometerme de verdad, a buscarlo por lo que Él era, no por lo que Él podía darme, porque durante todo este tiempo atrás yo andaba buscando un Dios al que quería doblarle la mano, al que creí que llegando y sentándome de vez en cuando, o yendo a la iglesia y sentarme, o porque pagaba mi plato cuando venía y me sentaba a escuchar los testimonios, con eso yo le iba a doblar el corazón, doblar la mano a Dios, pero no es así. Cualquier circunstancia que en nuestra vida se presenta es simple y sencillamente Dios tratando de llamar la atención de nuestro corazón, que nos enfoquemos y que nos dispongamos de verdad, pero nosotros en ese momento no lo entendíamos. ¿Fue larga la prueba? Sí, fue larga. Ese tiempo nos tardamos nosotros en entender. Bueno, empiezo a involucrarme en el trabajo de verdad. Yo creo que todo el mundo decía que éramos como que muy meques, en todos lados andábamos, pero era el ansia que teníamos de verdad de servirle a Dios. Quiero contarles que pasaron exactamente 6 meses desde ese día que yo hice ese pacto con Dios. 6 meses. Y me llaman un día, yo estaba súper mal y estaba acostada, estaba mareada, me había dado una gran calentura y todo eso. Entonces me quedé dormida, pero ese día yo le dije, Señor, aquí al que le corresponde estar a mi lado es a mi esposo y tú sabes dónde está. Si es el tiempo y si ya estamos listos, hacernos el milagro. Bueno, me quedé dormida de estar hablando con él. Cuando me despierto veo una llamada de los abogados. Ya no me llamaban porque ya pues no había como qué novedad contarme. Y de repente pues llamo de regreso a ver qué era lo que pasaba y me dicen, ha pasado algo. Siempre me daba cuenta yo primero que ellos, pero cuando solté mi ansiedad, de verdad la solté en Dios y ya no me metí en nada. Le dije, no meto ni una uña, y así quería cumplirle. Entonces me dice, ¿ya sabe qué es lo que pasó? Yo le digo, no, ¿qué pasó? Entonces ella me dice, mire, han anulado la sentencia de su esposo, pero vamos a nuevo juicio. Yo me levanto toda, corría para un lado y llorando, y mi suegra atrás de mí, no sabía, había llegado en ese ratito y ella lloraba atrás de mí también, sin saber, pero ella entendía que algo con el hijo había pasado. Me acuerdo y le digo, y explíqueme qué es lo que pasa, y me dice, han anulado la sentencia de los 10 años, es como que no hubiera existido. Una cámara superior, estudiaron toda la audiencia, hicieron todo y han anulado los 10 años, pero vamos a nuevo juicio. Con esto tenemos la oportunidad de armarnos hasta los dientes, presentar nuevos testigos y hacer, bueno, los abogados ya saben. Entonces, y viene, y de repente pues ya nos programan fecha. Se emociona bastante. Gloria a Dios. Pues así fue de esa manera que nos casamos. Conocimos el invitado especial en esa boda, era el Señor. Habían unos amigos también ahí en común que estaban pasando también la tribulación como nosotros estábamos pasando. Dios nos permitió llegar ahí para conocer verdaderamente también a gente que el Señor pues la ha restaurado, le da liberación. Vimos también gente morir. Pues a mi esposa también Dios le permitió que le abrieran las puertas de ese lugar en el sentido de ayuda, porque hay un programa especial que se llama Yo Cambio. Pues ella y su amiga inventaban cualquier cosa para vernos, cualquier donación pues ellas la iban a hacer.
llevaron a también un pastor bastante conocido a hacer una campaña evangelística, donaban medicinas, y así de esa manera era el Señor usándonos ahí en ese lugar, bendiciendo a otras personas, a otros internos. Pues yo no me quería quedar con los 10 años. Yo le dije, voy a poner de mi parte y también me corresponde a mí hacer lo mío. Comencé a postrarme, a pedirle al Señor perdón por todo lo que había cometido. Lloraba por las personas que andaban involucradas en el proceso, que ni las conocía, los muchachos que estaban detenidos. Bendecía sus vidas, bendecía a su familia, bendecía sus negocios. Pero había algo que no me dejaba, y era con la licenciada, que era mi rencor especial. El Señor me ponía también que la perdonara, así como yo te perdoné, me dice perdonar, y era bien difícil para mí. No lo hice en su momento, les voy a ser sincero. Con el tiempo lo fui haciendo y lo hice. Bendecí su vida, bendecí su trabajo sin conocerla. Me acuerdo que programé la audiencia para 3 fechas. Esta vez sí se hicieron, y se hicieron como Dios quería, no como el hombre quería. Me acuerdo que un día antes yo le dije a mi esposa, estamos orando mal, pidámosle misericordia al Señor, no le pedamos justicia, porque si le pedimos justicia le quedamos debiendo. Nuestras oraciones cambiaron, todo cambió definitivamente. Me acuerdo que ese día, un día antes de comenzar la audiencia, me postro nuevamente a orar por todas las partes que iban a estar ahí, por las partes acusadoras, por la defensa, por los muchachos procesados, por los que andaban huyendo, por todas las partes, los testigos que iban a llegar de ambas partes. Comenzamos la audiencia, ya no confiando en mí, que yo era inocente, sino que confiando en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así comencé la audiencia, me acuerdo, poniendo las manos todo al Señor, y vi en primera fila, fui testigo de cómo iban cayendo esos gigantes en ese momento. El último día era para el veredicto final. Me vuelvo a postrar en mi lugar donde dormía, y hoy es el momento de hacer pactos con el Señor. Uno de esos pactos fraternos fue venir a testificar aquí a ustedes lo que Él iba a hacer en mi vida. Otro fue, que les digo que no me costó bastante, fue el perdonar a personas que me habían hecho daño, que ni conocía. Me acuerdo que llego a la audiencia confiando que íbamos a traer la victoria. Me acuerdo que me dice, párese, ha estado 3 años detenido, me dice, por un delito que usted no ha cometido, me dijo su señoría en su momento. Esa jueza que también Dios la utilizó, eran ángeles que estaban ahí. En este momento me dijo, lo sobreseo definitivamente el delito que lo acusa. Yo quería, no puede ser. Gloria a Dios. Era el Señor obrando en mi vida, definitivamente. Y no me sobresalieron solo a mí, sino que a los muchachos también, a los que andaban en el proceso. Gloria a Dios, decía yo. Gloria a Dios, Dios es grande, decía. Me acuerdo que hoy mi abogado así salió huyendo, pero contarle a mi esposa. Y ya sabrán, va, toda mi familia. Pues, como yo les digo, y también quiero rectificar algo, y quiero que algo que quede claro, algo que me ha costado bastante, para que ustedes sean testigos también. Dios ha venido diciéndome, y quizás más de una vez quizás lo dije, pero ahora sí lo ratifico en el nombre de Dios,
que perdono al 100% a esa notaria que utilizó al Señor también para ir a conocerlo a Él. Bendigo su vida, bendigo todo lo que sufrimos, todo el proceso. Bendigo todas las personas que estuvieron con nosotros. Y como yo le digo en toda ocasión que nosotros compartimos el testimonio que de nosotros es del Señor, que el verdadero milagro que el Señor hizo en nosotros fue conocerlo a Él verdaderamente, como es de misericordioso. No fue mi libertad. Ahora vivimos felices, contentos de que lo conocemos a Él, y Dios se va a encargar de lo demás. A mí lo que me toca es nada más hacer lo que Él dice. Quiero decirles que ahorita nosotros no fuéramos ni siquiera a mitad de la pena. Estaríamos cumpliendo este año, en noviembre estaríamos cumpliendo 5 años de estar ahí adentro. Pero el Señor solo nos tuvo 3 años, nos costó abrir los ojos y entender que era el propósito de Dios. Ahora para nosotros primero es Dios. Hemos puesto en orden nuestras prioridades. Quiero decirles que realmente el Señor utiliza cualquier circunstancia que esté para nosotros pues incomodando nuestras vidas, simple y sencillamente para que nosotros nos enfoquemos en Él, para que nosotros entendamos que fuera de Él nada somos. El Señor nada más quería libertarnos de nuestra cárcel espiritual. Estando libres de nuestra cárcel espiritual, ya no había un por qué estar en la cárcel física. El Señor nos regaló la libertad hace 2 años. De verdad, ahora le servimos con amor. Algunos dicen, ellos nunca dicen que no. Es cierto, nosotros sabemos de dónde Dios nos ha sacado, y por eso vivimos con un corazón agradecido y estamos para servirle a donde quiera que Él nos quiera llevar.